memoria, reivindicación y resignificación. Esto es Colombia Profunda. Muy buenas tardes a todos ustedes. Un abrazo cordial donde quiera que estén desde acá de la ciudad de Medellín. Les habla Saúl Ignacio Peláez Arango de la Periferia Profunda. Es un gusto estar con ustedes aquí en la plataforma de Contraportada con la K al principio. Y vamos a hacer el resumen semanal de la Periferia Profunda, que abarca desde el 26 de abril hasta el 2 de mayo. Un abrazo para todos ustedes y entramos inmediatamente en materia. El día sábado 26 de abril tuvimos 3 eventos totalmente distintos de nuestra participación. El primero de ellos, estuvimos en la charla en la librería Señal Editora, dictada por Jaime Ovidio Giraldo, y que se tituló ¿A qué saben las palabras? Fue una charla bastante hermosa y emotiva, en el sentido de que con las mismas palabras se hacían saber muchos detalles y muchos hechos, tanto positivos como negativos, de todo lo que fue transcurriendo durante la década del 80, parte del 90 y comienzos del siglo XXI, del conflicto armado interno colombiano en la subregión del Oriente Antioqueño y más exactamente en el municipio de Granada. A medida que él iba relatando todos los hechos que iban sucediendo, tanto por cuenta de la guerrilla del ELN, del comando Carlos Alirio Huitrago, como también la incursión de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, hoy en día Autodefensas Unidas de Colombia, y también el factor de conflicto aportado por el Estado. Todos esos relatos dentro de la charla de Jaime Ovidio Giraldo fueron totalmente emotivos, y bien parece que todo este segmento y apartado de este conflicto armado interno colombiano en la subregión del Oriente Antioqueño tenía un asocio básicamente por el tema campesino, pero también por el tema de los recursos hídricos, porque ahí cerquita estaban más o menos los complejos hidroeléctricos de Peñol Guatapé, de San Carlos y de San Lorenzo y de tantos otros, así como las microcuencas, aprovechando muchos ríos, colindando Granada con los municipios de San Luis, de Cocorná, de San Francisco y otros alrededores. En todo caso, Jaime Ovidio Giraldo dio a entender que con las palabras se tiene poder, tanto para mostrar lo malo, pero también para mostrar algo bueno. Y sobre todo cuando estas palabras son hechos de resiliencia, hechos para no revictimizar, son mucho mejores todavía en ese sentido. Inmediatamente a segunda hora nos trasladamos hacia el Parque de Bolívar, más exactamente a un lado de la Basílica Metropolitana, a la Academia Montalvo, para un evento organizado por la Asociación Comunal del barrio Villanueva y también por el medio de comunicación alternativo Revista Historias Contadas. En ese evento, que fue una muestra fotográfica, cultural y artística, se dieron muchas manifestaciones de los habitantes del barrio Villanueva, como para destacar el baile de los adultos mayores de ese lugar. También varios duetos musicales que dejaron en firme varias piezas musicales muy importantes y muy extraordinarias, así como también ese recorrido fotográfico con toda la historia pasada y presente
del sector de Villanueva. Villanueva es el barrio que hace parte de la Comuna 10, donde entre otras cosas está el Parque de Bolívar, está la Basílica Metropolitana, está muy cerca de ahí la Curia Arquidiocesana o lo que conocemos como la Arquidiócesis de Medellín. También está el famoso Centro Comercial Villanueva, entre muchos otros atractivos tanto turísticos como la parte residencial. A la última hora, es todos los sábados en información al desnudo en la plataforma Continental Progresista que dirige María Luisa Núñez y cuyo servidor participa desde acá de Medellín, Colombia, tocando los temas de la cotidianidad relacionados más que todo en esa oportunidad con el fallecimiento del Papa Francisco, con los temas que han venido ocurriendo a nivel continental y mundial, y sobre todo haciendo saber y entender que el Papa Francisco fue un papa con unas reformas totalmente progresistas y en favor del pueblo dentro de la Iglesia Católica, y que ese vacío y que ese legado que el Papa Francisco deja dentro de la Santa Sede en un cónclave que a propósito empieza el día de hoy y que no se sabe cuál va a ser la resolución final para sustituir al Papa Francisco I. En ese sentido, se dejó claro que el Papa Francisco pensó mucho en la humanidad, pensó mucho en la resolución de los conflictos y pensó básicamente en unificar todas las congregaciones cristianas y religiosas a todo lo largo y ancho del mundo. Se vivió por los más desfavorecidos y fue un motor fundamental de impulso definitivo para la paz de Colombia y de otros países. El domingo 27 de abril le hicimos la colaboración al compañero Gabriel León Gadea del medio Primicia Web con el cubrimiento de los mejores momentos de la carrera atlética Corre Mi Tierra Medellín 2025, que se realizó con 4 recorridos, media maratón, 15 kilómetros, 10 kilómetros y 5 kilómetros recreativa, donde la participación de los atletas y de los amantes de este deporte pedestre fue bastante importante. En todo el recorrido que se originó desde el puente de la 4 Sur, con ida y llegada en ese mismo sitio y por las principales calles y avenidas del centro sur de Medellín, la gente se desbordó de alegría, lo disfrutaron al máximo en cada una de las 4 distancias y que de alguna u otra manera disfrutaron ese día domingo 27 de abril en grande con toda la familia, hasta con las mascotas, y se fueron muy contentos y felices todos los que participaron de esa gran carrera atlética de Corre Mi Tierra Medellín 2025. Ya para el día lunes 28 de abril comenzamos a hacer presencia en la ciudad de Bogotá y habían 3 motivos claves para esa presencia. El primero de esos motivos era nuestra participación en compañía de las integrantes del Sindicato de Mujeres Trabajadoras de la Economía Popular de acá de la ciudad de Medellín en la Asamblea General de la Unión General de Trabajadores Independientes y de las Economías Informales y Populares, UGTI, allá en el Sindicato de Trabajadores de Teléfonos de Bogotá, Sintrateléfonos. Ese evento comenzó ese día 28 de abril a eso de las 8:30 de la mañana y contó con la presencia del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, donde él hizo varias explicaciones
y dio pormenores de lo que iba a ser la radicación de las 12 preguntas de la consulta popular, que más adelante vamos a hablar sobre eso relacionado con la movilización del 1 de mayo, pero que en esencia eran 12 preguntas claves para la recuperación de todos los derechos adquiridos de los trabajadores y por los cuales se habían perdido a partir de las leyes 50 y especialmente de la ley 100 de 1993, que ya sabemos todos ustedes qué ha ido pasando, cómo se ha tercerizado la labor del trabajo en Colombia en todos los aspectos, y que dentro de esa reunión de la Unión General de Trabajadores Independientes de Colombia aparecieron delegaciones de Bogotá, de Cundinamarca, de Boyacá, de Nariño, del Huila, de Antioquia y de otros lugares del país. En esa reunión se empezaron a tocar todos los parámetros que tendría que seguirse desde esa mañana y hasta el mediodía del día siguiente para el buen devenir y desempeño de esta agrupación sindical, de los trabajadores y trabajadoras informales y de la economía popular, que mueve más del 70% de la actividad laboral e industrial del país, y sobre todo teniendo en cuenta que los trabajadores informales necesitan garantías para seguir permaneciendo en el espacio público, porque no es que ellos quisieran trabajar de esa manera, sino porque a raíz de la desindustrialización del país, especialmente en las ciudades más grandes e intermedias, tuvieron que lanzarse al rebusque, y que por ende esto tenía que seguirles brindando de alguna manera los beneficios que siempre habían disfrutado dentro del trabajo formal, y porque en cada una de las familias seguían habiendo obligaciones, responsabilidades y necesidades permanentes que nunca se tenían que dejar en espera. En horas de la tarde de ese mismo día, 28 de abril, nos trasladamos la avanzada que estábamos en la mañana en la asamblea de la UGTI hacia el Congreso de la República, más exactamente al Salón Boyacá. En ese espacio se dio la audiencia pública relacionada con las políticas públicas para los venteros informales y las economías populares, a cargo de los representantes a la Cámara, David Alejandro Toro Ramírez, por el Pacto Histórico de Antioquia, Tamara Argote Calderón, también por la Alianza Verde del Pacto Histórico de la ciudad capital, y también por el representante a la Cámara por el Putumayo, Jorge Andrés Cancimance. Durante ese tiempo que duró la audiencia pública de casi 3 horas y media, tuvieron la oportunidad de participar todos los trabajadores y empleados informales, tanto desde el punto de vista presencial como desde el punto de vista virtual, desde todas las ciudades del país, y dejaron entrever todas las problemáticas del sector de la economía popular y de los trabajadores informales en cada una de las ciudades como Cali, Cartagena, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, Bogotá, Ibagué, Neiva, Pasto, entre otras regiones, incluyendo ciudades intermedias y pueblos pequeños. En muchos de esos momentos escuché de mi parte que se repitió más de 6 veces la palabra reconversiones laborales. Y estas reconversiones laborales están también vinculadas con el tema de la inteligencia artificial, que va a ser fundamental a la hora y a la medida de la continuidad o no de diversidad
de trabajos y empleos. Y sobre todo porque la automatización de la poquita industrialización que queda es importante tenerla en cuenta y en qué medida desde el punto de vista positivo se va a trabajar con la inteligencia artificial. Amén también de que hubo miembros de las economías populares e informales que hicieron denuncias muy importantes, sobre todo en el atropello de los trabajadores de la Secretaría o Subsecretaría del Espacio Público en cada una de las ciudades, y los casos más emblemáticos fueron las denuncias que se realizaron tanto de una vendedora informal en la ciudad de Bogotá por la permanente persecución de los mismos, así como también lo que está significando para la ciudad de Medellín las famosas 61.000 recuperaciones del espacio público que están consignadas dentro del plan de desarrollo de la Alcaldía Distrital de Medellín en cabeza de Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, y que de todas maneras no contemplan alternativas reales y verdaderas para el desempeño laboral de estos trabajadores y empleados informales dentro del espacio público y dentro de la calle en ambas ciudades, y que esto también permite ver como un espejo a mostrar de preocupación para el resto de las ciudades del país, ya que también se hizo saber y entender que la mayoría de los alcaldes están actuando de muy mala leche e incluso en muchas ocasiones con mala fe. También se les hizo claridad en que el Estatuto del Trabajo tendría que ser reglamentado por el mismo Congreso de la República, y delante de los 3 representantes a la Cámara lo dijimos tal cual, porque llevan 34 años durmiendo la siesta en ese sentido, y cuántos problemas no se pueden solucionar a través de ese Estatuto del Trabajo, no solamente para los mismos trabajadores de las economías populares y los empleados informales, sino también para muchas situaciones dentro del trabajo formal. Pasamos al 29 de abril, y que en horas de la mañana en la misma ciudad de Bogotá, en la misma Sintra Teléfonos, participamos de la segunda y última jornada de la asamblea de la UGTI, donde se eligió un consejo directivo nuevo integrado por unas 10 personas, entre las cuales se puede destacar la nueva presidenta de la UGTI, que se llama Mariela Vázquez Aldana, oriunda de la ciudad de Bogotá y con permanencia de radicación también en la misma ciudad de Bogotá, y donde entre otras cosas quedaron varios compañeros de varias subregionales del país, entre ellas gente de Nariño, gente del Tolima, gente del Huila, gente del departamento de Antioquia, para destacar la participación dentro del comité ejecutivo de Hortensia Díaz, del Sindicato de Mujeres Trabajadoras de la Economía Popular en el Departamento de Género y de Mujeres. Terminado ese evento allá en la ciudad de Bogotá, y con el break del día 30 de abril, pasamos a los hechos más gigantes de la semana que termina y del mes que comienza. Ni más ni menos el Día Internacional del Trabajador, 1 de mayo. 1 de mayo, que lo vivimos aquí en la ciudad de Medellín con una marcha extraordinaria, con una concurrencia impresionante de cantidades de personas, aproximadamente entre 25 a 30.000 movilizantes de todos los sindicatos, de todas las organizaciones sociales, de todos los grupos de pensionados, los educadores, y eso fue una linda fiesta, a pesar de que el clima estuvo cambiante, con llovinas, con frío, con un poco de sol,
desde las 9 de la mañana en el Parque Obrero, en el barrio Boston y por todo el recorrido por la Caracas, luego por la Echeverry, hacer los enlaces por la carrera 49 de Venezuela para pasar por el sector de Lovaina, por el sector de Sevilla San Pedro, por el mismo cementerio museo de San Pedro, por la IPS de la Alta Mater y hasta la llegada al Parque de la Resistencia. Fue una fiesta impresionante. El único lunar durante el momento de la movilización popular acá en la ciudad de Medellín la puso como de costumbre Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, alcalde de Medellín, porque él fue el que dio la orden al administrador del Parque de la Resistencia o de los deseos y a la gente de EPM para cerrar todos los baños públicos. Afortunadamente aparecieron las gestiones del concejal José Luis Marín, el popular Aquí Noticias, que también estaba con su propia transmisión en YouTube, tanto la propia como retransmitiendo para Palabras Mayores, y a través de esas gestiones que se dieron de última hora con él, durante casi algo más de una hora, autorizaron la abierta de los baños públicos. No es la primera vez que el alcalde de Medellín, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, pela el cobre. No es la primera vez. Ya lo hizo con los habitantes del barrio La Cruz, cuando les quitó a más de 300 familias el mínimo vital del agua, mandándoles el ESMAD, los funcionarios de EPM y los funcionarios de la personería. Y en una decisión absurda, en una decisión fuera de lugar, fuera de contexto, y que no se entiende de alguna manera por qué recurrió a esto, por más que la ideología política no coincida con la ideología política de nuestro presidente y de nuestros militantes progresistas. Es una decisión que no tiene razón de ser, una decisión chambona, una decisión con mucha imbecilidad de su propia parte. Y no me extrañará para nada de aquí en adelante que este señor, que hoy funge como alcalde de Medellín, siga con estas horrorizadas que dan mucho que desear. Pero bueno, ya pasado la parte de la movilización popular de la mañana, se llegó a una pausa dentro del mismo Parque de la Resistencia y de los Deseos, con algunas intervenciones de los compañeros de las organizaciones sociales en los respectivos planchones de acompañamiento con las amplificaciones y los equipos de sonido, mientras la gente podía entrar a los baños a realizar las necesidades fisiológicas que tenían totalmente atrasadas, y a la vuelta a la aparición de la locución de nuestro presidente Gustavo Francisco Petro desde la Plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá, a eso de las 2 de la tarde, en las cuales dio un grito de batalla simbólico, volviendo a mostrar de nuevo la espada de Simón Bolívar y volviéndola a empuñar como aquel 7 de agosto del 2022, o como en los momentos más cruciales de la gesta libertadora de nuestro célebre libertador Simón Bolívar, pero esta vez no para usar las armas, sino para usarlas con inteligencia, para aplicarlas a la erradicación de las 12 preguntas de la consulta popular, y que esto no era una gesta del presidente Gustavo Petro, sino que esto era una gesta en favor del pueblo colombiano. A continuación, luego de ese discurso gigante, ante un lleno total y repleto en la Plaza de Bolívar, en la ciudad de Bogotá, y siguiéndolo nosotros de cerca, acá desde el Parque de la Resistencia, en la ciudad de Medellín, con una empatía impresionante, con una participación maravillosa que rompió todos los hitos habido y por haber del resto de los 1 de mayo, una locución presidencial que dejó a mucha gente satisfecha, y en especial cuando Gustavo Petro se dirigió desde su atril
de discusión en la Plaza de Bolívar rumbo hacia el Congreso de la República, más exactamente al Salón de la Constitución, donde entregó las 12 preguntas de la consulta popular y finalmente se terminó radicándose a su frente y con los testigos de presencia con su familia y sus más allegados. Y pronunció unas palabras muy hermosas en el sentido de que esta consulta popular es para mejorar la calidad de vida del pueblo colombiano y para recuperar el trabajo digno como debe ser y como corresponde. Día 2 de mayo, un viernes, ya fin de semana, con la segunda edición de nuestro programa 3 en 1, 3 columnas en una hora a través de nuestra emisora hermana, la Novena Estación, de la comuna 9 de Buenos Aires, más exactamente en el barrio Loreto. Y dentro de esas 3 columnas hablamos básicamente lo que fue esa marcha apoteósica del 1 de mayo y algunas otras cosas de nuestra estancia en la ciudad de Bogotá. Luego hablamos de toda la situación electoral desde hace 3 semanas en Ecuador, que todavía eso no termina y que el fraude es gigantesco en comparación a la famosa Casa del Millón acá en la ciudad de Medellín, que ya desapareció hace muchos años por el influjo de las edificaciones en el sector, y que capítulo tras capítulo varios colegas nuestros ecuatorianos y algunas otras personas del común han investigado hasta la saciedad qué fue lo que pasó, no solamente en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, todas las trampas que aparecieron paso a paso, sino también todas las situaciones anómalas desde la elección de la primera vuelta en el mes de febrero. Y hay muchos capítulos porque esto aún no está cerrado dentro de todo lo que está apareciendo poco a poco, y sobre todo las manos negras de los Estados Unidos de América, la mano negra de los empresarios ecuatorianos, que son los que no quieren que el pueblo decida su propio destino, y que las actas que se fueron conociendo con irregularidades por falta de firmas, por falta de exactitud con el padrón electoral y por falta de aclaración de los verdaderos ausentes, son algunos de esos factores que ponen en duda que esa elección donde ganó en principio Daniel Noboa tenga los mayores estándares de confiabilidad y de transparencia. Y hoy sábado, porque vamos de una vez con lo que se realizó esta mañana en el auditorio del SENA, acá cerca en el barrio San Benito de la Comuna 10, muy cerca a la Plaza Minorista José María Villa, se dio un espacio primario de pedagogía con respecto a la consulta popular a cargo del director regional del Ministerio de Trabajo, Fabio González, y también de la señora representante de la Consejería Presidencial para las Regiones, Luz María Múnera. 2 hechos muy importantes. El primero de los hechos, se dio a conocer que la consulta popular, una vez radicada el 1 de mayo en el Salón de la Constitución del Congreso de la República, tiene 30 días de plazo para que los congresistas la traten en su discusión, y tienen 3 posibilidades: o le dicen que no, o se quedan en silencio, o la aprueban con el sí a esas 12 preguntas. Y era muy clara Luz María Múnera en decir, si hay la aprobación positiva, es decir, que los congresistas de la República dicen que sí, obviamente el presidente de la República tiene 3 meses para convocar a esa consulta popular. En caso de que haya silencio, a los 30 días, en el día 31,
el presidente de la República puede convocar a la consulta popular por decreto. Pero si los congresistas dicen que no, se está en ese menester en investigar qué pasos a seguir se pueden dar, pero en principio lo que se puede decir es que si los congresistas dicen que no, esa convocatoria queda aplazada nuevamente, así al mismo estilo de como archivaron la reforma laboral, porque hay que saberle hacer y entender a la gente que esta consulta popular se convoca a raíz de ese archivo de la reforma laboral y con 12 preguntas muy puntuales sobre la misma, para cuyo objeto recuperar los derechos de todos los trabajadores y las trabajadoras del país. Preguntas importantes como recuperar la hora laboral desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y a partir de las 6 de la tarde se paguen las horas extras, incluyendo dominicales y festivos, los bonos para los trabajadores agropecuarios, las excusas médicas por los temas menstruales y de otros menesteres, los contratos para los aprendices con todas las de la ley, entre muchas otras situaciones. 12 preguntas que son importantísimas y que a partir de ahora se tiene que hacer de parte de todo el pueblo trabajador de Colombia y de toda la sociedad entera, presión positiva hacia el Congreso de la República para que esta consulta laboral se lleve adelante, se pueda decir en las urnas sí a cada una de las preguntas, para que en cada segmento se supere más de los 6.500.000 votos por cada pregunta, y en el umbral total de toda la consulta de más de 13.500.000 votos positivos que necesitan para ella. Eso es lo más importante que podemos adelantarles a todos ustedes durante esta semana que acabamos de recorrer. Les agradezco mucho la atención que nos brindan a todos nosotros. La Periferia Profunda es un encuentro de comunicación popular donde llevamos la verdad tal cual como es, los sucesos tal cual como son y los detalles como se producen en el momento con nuestras transmisiones y la generación de nuestros contenidos. A propósito de esa generación de contenido, lo hacemos en la cuenta de YouTube, @La Periferia Profunda 3955, y en Facebook, @La Periferia Profunda Zipa con la S. En nuestras redes sociales restantes estamos en X, @Periferia P, con las 2 P's en mayúscula, @La Periferia Profunda Zipa con S en Instagram. Tenemos también nuestro canal en Telegram, @La Periferia Profunda. Tenemos chat de grupo en WhatsApp vinculado a Expomedia, de la red de medios Altermedia, y también se llama La Periferia Profunda. Tenemos 2 canales en WhatsApp, La Periferia Profunda 1 y La Periferia Profunda 2, donde permanentemente montamos nuestros contenidos, tanto en YouTube como en Facebook y en nuestras otras plataformas compañeras donde colaboramos. Y por último, les recuerdo nuestro casillero de David Plata con el número 316-246-0753, con donaciones a partir de 1.000 pesos en adelante. Pues este es un trabajo autogestionado, un trabajo que no nos lo reconoce monetariamente ni una entidad privada ni una entidad oficial, pero que este trabajo lo hacemos con mucho esfuerzo y con mucho amor, por la razón de ser que son todos ustedes. Les deseo muchas felicidades en este sábado 3 de mayo, un resto de fin de semana muy feliz de parte de Saúl Ignacio Peláez Arango